Al aire con Fonvalle te da la bienvenida al programa Píldoras de Interés. Fonvalle presenta coberturas de la póliza colectiva de vehículos y cómo actuar frente a un siniestro vehicular. Cordial saludo para todos, les habla Melissa Mellizo, comunicadora de Fonvalle. Hoy saludamos a nuestro invitado Luis Eduardo Herrera Duque, administrador de empresas y especialista en gestión de proyectos. Luis Eduardo es el ejecutivo in-house de nuestro corredor de seguros Willis Towers Watson Colombia y es la persona que atiende y asesora a nuestros asociados en el tema de seguros. Luis Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Melissa, y muchas gracias por la invitación. Empecemos hablando, Luis, sobre la póliza colectiva de vehículos que Fonvalle brinda a sus asociados. Creo que es importante recordar cuál es la empresa aseguradora, la vigencia de la póliza y sobre todo las principales coberturas. La empresa aseguradora que le da cobertura a los vehículos de Fonvalle es Zurich Seguros. Zurich es una empresa europea con más de 100 años en el mercado asegurador. Llegó a Colombia en el 2015. Ahora bien, lo que tiene que ver con la vigencia de la póliza, esa vigencia va hasta el 1 de abril del 2024. Arrancó el 1 de abril del 2023 y todas las personas que deseen vincularse lo pueden hacer, ingresan a partir del momento en que inspeccionan o pasan documentos cuando son 0 kilómetros e irían hasta el 1 de abril del 2024. Se les cobra a proporción. Hablemos de las coberturas de esta póliza, Luis. Ya. Lo que son las coberturas principales de la póliza de autos es lo que tiene que ver con responsabilidad civil extracontractual, es decir, daños a terceros. Entonces, en daños a terceros, esta póliza tiene 4.000 millones de pesos y no tiene ningún tipo de deducible. La póliza también cuenta con cobertura de pérdidas totales. Cuando un vehículo tiene una pérdida total, te paga lo que cuesta el vehículo en esos momentos en fase colda y tampoco tiene ningún tipo de deducible. En caso de pérdida parcial, bien sea por daño o bien sea por hurto, tiene un deducible de 900.000 pesos. Es decir, se hace la reparación del vehículo y posteriormente, cuando el asegurado va a retirar el vehículo, eso entrega 900.000 pesos al taller a manera de deducible. Esas son como las coberturas principales de la póliza. También cuenta con asistencias, con servicio de grúa, servicio carro-taller, acompañamiento en sitio. El acompañamiento en sitio es técnicamente que la compañía le brinda una asistencia jurídica en el momento del accidente al conductor del vehículo asegurado mediante una asesoría telefónica y o presencial de un abogado en el lugar de los hechos. La póliza también cuenta con conductor elegido. Si la persona va a tomar unos traguitos, llama con 6 horas de antelación para que lo recojan en el lugar donde va a salir y lo lleven hasta su casa para que no incurra en infracciones de tránsito por conducir bajo estado de alicoramiento. Simplemente es un tema de integridad, de cuidar también la salud. La póliza cuenta con seguro de accidentes personales para el conductor del vehículo por 50 millones de pesos si llegase a fallecer a causa de un accidente. Cuenta con cobertura de pérdida de llaves, acompañamiento comercial cuando la persona va a vender o va a comprar un vehículo. Cuenta con asistencia jurídica ante estrados, judiciales, vehículo de reemplazo por 20 días para pérdidas parciales o pérdidas totales y algo que nosotros denominamos plan viajero, que es si va a ser un viaje largo, puede llevar el vehículo a una revisión donde el proveedor de la aseguradora Zurich, que es Automás, y revisan lo que es alineación, lo que es frenos, para que la persona pueda hacer ese viaje tranquilo. Ahí hemos mencionado las principales coberturas y algunas de las asistencias, las más relevantes. ¿Dónde pueden los asociados consultar todas las asistencias o dónde solicitarlo? Bien, me lo pueden solicitar a mí. El asociado, ha tenido un contacto muy directo conmigo. Lo puede solicitar por correo electrónico o a Fonvalle y, ellos me hacen llegar la solicitud, o lo pueden incluso hacer directamente en la página de Zurich. En la página de Zurich pueden bajar clausulados, pero pues igual tienen este recurso que soy yo, de recurso humano, y me lo pueden solicitar, incluso me llaman y puedo explicar cobertura por cobertura para que todo les quede claro. Gracias, Luis. Resolvamos ahora algunas preguntas frecuentes en lo que tiene que ver con siniestros vehiculares. A la luz del Código Nacional de Tránsito, ¿cómo debe proceder el asegurado, en este caso el asociado, si su vehículo se encuentra involucrado en un accidente de tránsito simple, es decir, en un accidente en el cual no hay personas lesionadas? Listo. En los casos donde es un accidente de tránsito simple,
Lo primero que la persona debe de hacer es llamar al numeral, ¿sí? El numeral de la aseguradora es numeral 723. Lo segundo, una vez reporta el siniestro, tomar fotos y videos en el celular. Eso permite entender lo que pasó, cómo y dónde para determinar las responsabilidades de los implicados y las coberturas del seguro. En la parte donde aman las fotos, digamos, elementos a tener en cuenta. Fotos desde lejos, donde se aprecian las demarcaciones, señales de tránsito, sentido vial y sentido de circulación de los vehículos antes del choque y posición final. De cerca, es decir, huellas de frenado, partes del vehículo en el suelo, distancia entre los vehículos y señales en la vía. Y el tema de detalles, daños en los vehículos, lugar del accidente, placa de los involucrados. Después de eso, bajo ese mismo criterio se puede tomar un video. Una vez hace eso no demora mucho, se deben de mover los vehículos para que no existan infracciones de tránsito. Y una vez se mueven los vehículos ya entra todo el proceso de negociación donde llega el abogado de los implicados y empieza el proceso, digamos, de negociación de cómo funcionaría ya lo que es la indemnización como tal. Si el asegurado es quien provoca el accidente de tránsito como resultado de una infracción, tal como pasarse el semáforo en rojo, conducir bajo efectos del alcohol, ¿la póliza le brinda las coberturas que mencionamos? Muy importante pregunta. Eso que acabas de mencionar en el sector asegurador se llama amparo patrimonial. La póliza que tienen los asociados de Fomvalle con Zurich Seguros sí brinda esa cobertura. El amparo patrimonial e incluso cuando las personas conducen bajo estado de alicoramiento, semáforo en rojo, digamos como tal, se infringen señales de tránsito, la póliza cubre. Y lo que hace es amparo, se llama amparo patrimonial porque ampara su patrimonio. En caso tal de que llegasen demandas con los 4.000 millones de pesos de responsabilidad civil extracontractual, la aseguradora entraría a negociar con los terceros afectados todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones. Correcto. Ahora, si el siniestro vehicular sí deja personas heridas o lesionadas, ¿cómo se debe proceder y en qué orden? ¿A quién llamar? ¿La policía? ¿Al tránsito? ¿A la aseguradora? ¿Se mueven o no los vehículos? Cuando hay lesionados o hay fallecidos en un accidente de tránsito, lo primero que se debe hacer es llamar al numeral 123, que es el numeral de la policía. Normalmente ellos hacen el contacto con tránsito, pero no va más que también llame a tránsito y ya posteriormente llame a la compañía y reporte el siniestro. Los vehículos en esos casos no se deben de mover. Hay que esperar que llegue la policía y que ellos autoricen el movimiento de los vehículos. La circunscripción de la póliza con Zurich es a nivel nacional, tiene cobertura en cualquier ciudad de Colombia y tiene cobertura en el exterior. La póliza tiene cobertura a nivel nacional y también tiene convenios que extienden esa cobertura a Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Antes de que la persona haga el viaje, debe reportar el viaje a la aseguradora. Llaman al numeral 723, reportan de que van a hacer un viaje al exterior, a uno de esos países, para que la aseguradora lo tenga en sus bases de datos. Normalmente, cuando hay indemnización en el exterior, eso funciona bajo sistema de reembolso. Entonces, sí, dañó el vehículo en el exterior y, digamos, por razones obvias y prácticas fue necesario repararlo allá. Entonces, se recogen todas las evidencias y funciona bajo sistema de reembolso. Igualmente, también debe reportar el siniestro tan pronto se dé. Cuando la persona se encuentra en el exterior, ¿a dónde debe comunicarse? Lo mejor es que haga esa llamada a la línea de Bogotá, que es el 319-0730. Digamos, desde acá, desde Colombia, internamente se llama 601-319-0730. Pero entonces, desde el exterior, el indicativo Colombia y hace la llamada por Bogotá y reporta el siniestro. Una vez hace la llamada ahí, esa línea le contesta como le contesta el numeral. O sea, es una extensión al numeral. ¿Cuál es el plazo que el asociado tiene si se encuentra en el exterior a partir del momento en el que sucede el siniestro para hacer el reporte a la aseguradora? Lo mejor es que lo haga en los primeros días, pero el asegurado tiene hasta un mes para reportar el siniestro. ¿Qué sucede si, por ejemplo, un motociclista golpea el vehículo del asegurado, del asociado, y el motociclista se vuela? O sea, en ese caso no hay evidencias o constancias que soporten dicho golpe porque pues, el motociclista se va. ¿Cómo proceder? Eso se tipifica como una pérdida parcial. Entonces, bien se puede llegar a negociar con el motociclista si se queda, pero en este caso que se me está exponiendo, él se va. Ahí no hay mucho que hacer. Ahí lo que debe hacer el asegurado es
pasar su vehículo por una pérdida parcial, hacer las reparaciones correspondientes y pagar el deducible. En los casos en los cuales el vehículo sufre un daño por caer, por ejemplo, en un hueco, ¿la alcaldía es quien responde o la aseguradora es la que responde? En primera medida, la aseguradora responde. Eso también es una pérdida parcial. Ahora bien, se paga el siniestro, hay un deducible que paga el asegurado. Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista práctico y casi jurídico, podría el asegurado ir en contra del municipio. Pero sí tengo que adelantar que no es un proceso tan sencillo. ¿Qué sucede si el asociado se encuentra en una zona de alto riesgo en la que se ve obligado a resolver por sus propios medios la situación imprevista de su vehículo? ¿Hay reembolso para él? ¿Cómo debe proceder? Ahí lo principal es que reporte a la aseguradora desde un principio el hecho del siniestro. Y una vez la aseguradora está enterada y el asegurado le ha expuesto a la aseguradora la situación de alto riesgo, la aseguradora tuvo que haber autorizado para que el cliente procediera por su cuenta. Ahí siempre recomendamos, porque ya hemos tenido casos, pero siempre recomendamos encontrar la manera de tomar fotos y video de lo sucedido. ¿Cómo proceder cuando el asegurado siniestra su propio vehículo? Por ejemplo, lo golpea tratando de parquear. ¿Recibe también alguna cobertura? Totalmente. Eso es una cobertura por pérdida parcial o si el golpe es muy fuerte, pues hasta por pérdida total. Hay casos en los que el proveedor que envía a la aseguradora, por ejemplo, la grúa resuelve una asistencia solicitada, pero ocasiona un daño al vehículo. Desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de servicio, la aseguradora respondería, pero es muy importante que se pueda demostrar ese o esos daños. Si se pueden demostrar esos daños de una manera adecuada, la aseguradora responde, claro que sí. Ahí la recomendación para el asociado sería que cuando solicite una asistencia, y en este caso específico que es una grúa, haga un registro fotográfico de cómo está su vehículo, digamos desde todos los ángulos, antes de que el proveedor inicie su trabajo. Que en caso de que se presente algún daño provocado por el proveedor, pues tenga cómo demostrar cómo estaba el vehículo antes de y después de. Sería una buena práctica, claro que sí. Si el siniestro vehicular deja personas heridas, ¿se debe proceder bajo el amparo del SOAT o la póliza colectiva de vehículos? Cuando existen este tipo de eventos y los afectados son terceros y el asegurado o el culpable, el SOAT funciona como primera capa. Es decir, primero se gastaría los recursos del SOAT y posteriormente la aseguradora, en este caso de autos por ejemplo, tiene hasta 4.000 millones de pesos para responderle posteriormente al asegurado. Ahora bien, cuando son lesiones que no son a terceros sino que son dentro de las personas del vehículo, ahí no aplicaría la póliza del vehículo, solamente aplicaría el SOAT, porque la póliza del vehículo tiene cobertura de responsabilidad civil extracontractual, que es daños a terceros, y cobertura para el vehículo, pero cobertura para los integrantes, lesiones personales, no tiene la póliza. ¿Aproximadamente cuánto tarda el abogado o una asistencia, por ejemplo, de una grúa en llegar al lugar del siniestro? Ellos llegan lo más rápido posible. He tenido casos en que llegan en 15, en 20 minutos, pero también existen problemas logísticos en los que demoran un poco más, pero no deberían de demorar, por exagerar, y que no debería pasar más de 2 horas. Como le digo, la mayoría de las veces llegan en menos de 1 hora, llegan mucho más rápido. ¿Qué sucede si días antes de vencer la póliza colectiva se reporta un siniestro en el que hay daños a terceros y se activa la cobertura de responsabilidad civil extracontractual? Es decir, que se inicia un proceso con la aseguradora donde se asigna un abogado, se pueden generar demandas. Cuando se vence esta póliza colectiva y si el asociado decide tomar otro seguro al que tenía, ¿continúa siendo atendido este caso que fue reportado antes del vencimiento de la póliza colectiva? La póliza es un contrato y el contrato establece que en un periodo determinado le va a dar cobertura. Como ese siniestro ocurrió dentro de la vigencia de ese contrato, le tiene que dar cobertura. Bien sea daños a terceros, bien sea una pérdida parcial o bien sea una pérdida total. He tenido casos donde terminando la vigencia se vence la póliza, el cliente justo ese día tuvo un fuerte siniestro y tenemos en que 1 o 2 meses después, incluso cuando la póliza ya no es activa, le pagan su indemnización por pérdida total, le reparan su vehículo por pérdida parcial o le pagan ese tercero por daños a terceros. Listo, Luis, muchas gracias. Para finalizar, recordemos los números a los cuales deben comunicarse los asociados en caso de requerir una asistencia vehicular. Los números a los cuales se debe de comunicar es el numeral 723. Ese debe ser el principal, es fácil de recordar, es un número pues que la aseguradora tiene dispuesto y tiene la logística para que funcione bien.
También tienen la opción de la línea nacional, que es el 01 8000 11 27 23, y línea fija Bogotá 601 31 90 730 o 601 518 84 82. Finalmente, dejemos tus datos de contacto como asesor de seguros in-house para nuestros asociados. Claro, mi número celular es 310-699-5556. Has escuchado el podcast Coberturas de la Póliza Colectiva de Vehículos y cómo actuar frente a un siniestro vehicular en Al Aire con Fonvalle. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Recuerda que si quieres proponer un tema de interés que desees tratar en Al Aire con Fonvalle, puedes remitirlo al correo electrónico comunicaciones@fonvalle.com.co. También te invitamos a ver todas nuestras charlas y capacitaciones virtuales, así como nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Fonvalle Oficina de Comunicaciones y no olvides hacer clic en el botón suscribirse para que siempre te lleguen nuestras últimas novedades. Nos despedimos en Al Aire con Fonvalle, hasta una próxima oportunidad.